Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas, aquí estamos. Vamos a ver si terminamos la semana con ustedes. Es un placer, bienvenidos. Hoy, como les anuncié, vamos a comenzar un nuevo libro. Es un libro breve de 70 páginas, 70 semanas de Daniel. Ha sido una coincidencia de esas, pero así es. Y bueno, pues espero que les guste este libro porque les va a aclarar muchas cosas, ¿no? Una confusión grande que teníamos antes con respecto a este tema, que es precisamente por tratar de cuadrar las cosas a nuestro punto de vista, las fechas históricas a nuestro punto de vista doctrinal, en lugar de cuadrar nuestro punto de vista doctrinal con las fechas históricas. Y así pues ha llevado a una gran confusión. Bien, hoy es día 23 de agosto del 2024 y en España ahora son las 5:08 de la tarde. Vamos a comenzar. Bueno, las 70 semanas de Daniel del doctor Stephen Jones. Vamos a leerles pues, este prefacio o esta entradilla. La mayor parte de la enseñanza de la profecía moderna tiene como fundamento la semana 70 de Daniel. Muchos enseñan que Dios paró su reloj y adelantó la semana 70 para establecer una edad de gracia para los gentiles. A menudo se enseña que la semana 70 comenzará con el rapto, el surgimiento de un anticristo, el comienzo de la tribulación y el cumplimiento de la mayor parte del libro de Apocalipsis. Todas estas enseñanzas se basan en una comprensión incorrecta de la historia. Vamos a ver. Repetimos, el rapto, el surgimiento de un anticristo, el comienzo de la tribulación y el cumplimiento en este tiempo de la mayor parte del libro de Apocalipsis, todas esas enseñanzas se basan en una comprensión incorrecta de las Escrituras. Este libro reconstruye los fundamentos de la historia y muestra cómo la enseñanza de la profecía debe modificarse para adaptarse a la historia. Bueno, a menos que se indique lo contrario, los textos son de la New American Standard Bible. Y bien, vamos entonces con el contenido. El capítulo 1, bestias y calendario. El capítulo 2, datación de las 70 semanas. Y aprovecho a decirle que como este libro vamos a hacer 2 vídeos seguidos, el lunes veremos este capítulo, datación de las 70 semanas de Daniel correctamente. Capítulo 3, el tiempo del ministerio de Jesús. 4, la mitad de la semana. Saben que es una semana que tiene una mitad, 2 partes de 3,5 y 3,5 años. ¿Quién es el anticristo? ¿Qué es la tribulación? 2 Jerusalenes y 2 templos. Saben que la ciudad de Jerusalén es un plural, se dice Jerusalayín o algo así, yo no lo pronuncio muy bien, Jerusalayín. Y entonces, pues quiere decir dos Jerusalenes, para distinguir bien a qué se referían los profetas. Como ellos no lo discernían, tenemos que ir a lo que nos dicen Juan y Pablo en el Nuevo Testamento, para que sepamos a qué tenemos que aplicar cuando un profeta está hablando de Jerusalén, si es a la nueva o a la vieja. Si en general es juicio, pues está hablando de la vieja, y cuando se hablan cosas buenas, generalmente pues está refiriendo a la nueva. La identidad de Israel
Y por último vamos a ver el rapto visto correctamente también. Ya saben que además hay un libro del doctor Stephen Jones, el rapto visto a la luz de tabernáculos, que pueden consultarlo, que ya lo tenemos grabado en vídeo también en este canal. Bueno, pues comencemos. Capítulo 1. Bestias y calendarios. La idea de la tribulación de 7 años al final de esta edad se basa principalmente en la creencia de que la semana 70 de Daniel es todavía futura. Este punto de vista se basa en un conocimiento incompleto de la historia del siglo XIX, establecido por los maestros dispensacionalistas Nelson Darby, entre otros, ¿no? Sus puntos de vista han sido refutados por los arqueólogos, pero muchos no se dan cuenta de esto y han continuado enseñando teorías incorrectas. Por esta razón es importante que mostremos cómo ya se han cumplido las 70 semanas de Daniel. 70 por 7 son 490 años. Esos ya se han cumplido, se cumplieron hace mucho tiempo. Hace años, cuando comencé a estudiar el tiempo de las 70 semanas de Daniel, me encontré trabajando al revés, como lo habían hecho muchos antes que yo. Comencé con mi fecha supuesta de la crucifixión de Jesús y luego retrocedí 490 años hasta el presunto comienzo del ciclo. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, hice un cambio abrupto en mi forma de pensar. Decidí buscar en la historia la respuesta y luego interpretar las escrituras de acuerdo con lo que realmente sucedió. Es que en la historia es profecía cumplida, por lo tanto, para que ajustar las cosas y entenderlas bien, tenemos que ver cómo se ha cumplido en la historia. Mis creencias cuando hice esto cambiaron, dice el doctor Jones. Los 4 imperios bestias, ya saben, Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, después el imperio romano con su prolongación del cuerno pequeño que es el Vaticano y luego también el otra prolongación que es la bestia de la tierra, la bestia financiera de los Rothschild. Jeremías había profetizado que Jerusalén permanecería cautiva en Babilonia durante 70 años. Jeremías estaba profetizando en parte, como diría Pablo en 1 Corintios 3:9, en parte profetizamos y en parte conocemos, ¿no? Resultó ser solo la primera fase de un cautiverio mucho más largo, y Daniel tuvo que completar la profecía en la siguiente generación. Jeremías había ofrecido un yugo de madera en el versículo 27:2 al pueblo de Judá y de Jerusalén se aceptaban el juicio de Dios y se sometían a Nabucodonosor. Recuerden que el yugo de madera es un yugo más fácil, uno pasa el cautiverio pero lo pasa en su propia tierra sometido y pagando impuestos pues a un imperio extranjero. En cambio, cuando el yugo es de hierro, uno es desterrado y llevado fuera de su tierra. Bueno, dice Jeremías 27:11, pero la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirva, yo la dejaré en su tierra, declara Yahvé, y la labrarán y habitarán en ella. Sin embargo, la gente se negó a someterse al justo juicio de Dios, por lo que recibieron el yugo de hierro. El profeta Hananías fue el portavoz del pueblo en esto, y Jeremías 28:10 dice: entonces el profeta Hananías tomó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Esto mismo pasó con los celotes en los tiempos del Señor y un poquito más tarde, ¿verdad? Que no se quisieron someter al yugo de Roma y al final, pues con la destrucción de Jerusalén en el 70 por Tito, pues salieron otra vez todos dispersados y cautivos fuera de su tierra. Esto aseguró un juicio más severo y que el pueblo fuera enviado al exilio a una tierra extranjera. Se negaron a la palabra de Jeremías, a someterse al juicio de Dios y entonces se les impuso un yugo más duro, que es el yugo de hierro, que es un juicio más severo y que el pueblo tuvo que ser enviado al exilio a una tierra extranjera. Así es como la ley de tribulación define el yugo de hierro en Deuteronomio 28:48. Por lo tanto, el cautiverio de 70 años profetizado por Jeremías fue realmente el tiempo del cautiverio
de yugo de hierro. Después de 70 años, Dios entregó a Babilonia en manos de Medo-Persia, cuyo rey permitió que el pueblo regresara a Judea y Jerusalén, pero no como un pueblo libre, sino sometidos ahora sí a un yugo de madera. De nuevo, Judá permaneció en cautiverio a los persas, pero su cautiverio fue bajo un yugo de madera más ligero, más suave. Le fue revelado a Daniel, uno de los cautivos de Babilonia, que este cautiverio iba a durar mucho más que unos meros 70 años. Se le suavizó, pero iba a durar todavía muchos años porque iba a estar el imperio griego después del Medo-Persa y después, ya saben, pues hasta nuestros días. Bueno, en Daniel 2 sabemos por el sueño de Nabucodonosor que Daniel interpretó que habría 4 imperios distintos en sucesión que prolongarían ese cautiverio hasta el momento en que se estableciera el reino de Dios, que el reino fuera entregado a los santos, que ahora nos encontramos, porque ha terminado la última parte de este cautiverio, que son los últimos 100 años, el mundo ha estado cautivo a la Reserva Federal, al sistema de la Reserva Federal, y ahora pues eso ya ha terminado y estamos ahora en esa transición porque Babilonia estamos viendo cómo se está desmoronando delante de nuestros ojos. Estos imperios fueron Babilonia, los 4 que les he dicho, Medo-Persia, Grecia y Roma, y ese cuerno que viene después pequeño, que de pequeño no tiene nada, porque fíjense, ha durado más que todos los demás juntos. A la fase romana se le añadió un cuerno pequeño, es decir, otro centro de poder que Juan explica con mayor detalle en Apocalipsis 13. Este cuerno Daniel no lo explica, lo explica Apocalipsis. Por lo tanto, ya saben que ustedes para estudiar Apocalipsis, que lo tienen ya totalmente grabado en vídeo en el canal, tienen que estudiar primero, también grabado en el canal, los 3 tomos de Daniel. Fue una extensión de la Roma imperial después de su colapso en el 476 después de Cristo. Resultó ser la Roma religiosa o la Roma papal, que duraría 1260 días, es decir, años. Mientras tanto, sin embargo, los líderes religiosos de Jerusalén se irritaban por el prolongado cautiverio, particularmente bajo Roma. En el primer siglo, este descontento estalló en una revuelta total del 66 al 73 después de Cristo, que resultó en la destrucción de la ciudad y el restablecimiento del yugo de hierro. ¿No quieres caldo? Pues toma 2 tazas. Esto resultó en la diáspora judía que esparció al pueblo entre todas las naciones, entre ellas España. Jeremías y la hija del rey vinieron por España y después de ahí continuaron hasta Gran Bretaña, entre otras cosas, ¿no? Pero también se esparcieron por otros países de Europa. Bien, las 70 semanas vistas en contexto. El siguiente epígrafe. Este es el contexto de las 70 semanas de Daniel. Es el panorama más amplio dentro del cual debemos entender la profecía más específica de las 70 semanas. Las 70 semanas debían comenzar con un decreto oficial del rey de Persia para restaurar y reconstruir Jerusalén, terminando con el Mesías príncipe, Daniel 9:25. Aquí encontramos nuestro primer obstáculo histórico, porque hubo 3 decretos que hablaron de esta profecía. La confusión viene precisamente de no saber cuál de esos 3 decretos había que tomar. El primer decreto fue el de Ciro en el 534 a.C., que permitió a la gente regresar a la vieja tierra y reconstruir el templo bajo Zorobabel. El segundo decreto fue el de Artajerjes en el 458 a.C., que fue decretado entre el séptimo año del reinado del rey. En el séptimo año del reinado del rey. Este decreto fue el que envió a Esdras a hacer sacrificios por el pueblo y por el rey mismo. El decreto está registrado en Esdras 7 del 12 al 26. Y luego hay un tercer decreto que fue emitido en el año 20 del rey Artajerjes, que es el 445 a.C.,
como nos dice Nehemías 5:14. Este decreto fue el que envió a Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén, restaurándola a su condición original como ciudad viable y defendible. Como veremos, los 3 decretos son importantes cuando se trata de entender las 70 semanas de Daniel. Los años sabáticos. Al pueblo de Judá se le permitió regresar a su tierra en el 534 antes de Cristo. Sabemos esto porque comenzaron a guardar los años sabáticos a partir de ese año. Después de eso se mencionan 3 años sabáticos en la historia, por lo que es solo una cuestión de contar de 7 a 7 para determinar el punto de origen, de 7 a 7 o de 7 en 7, más bien, de 7 en 7 para determinar el punto de origen. Un año sabático se menciona en Segundo de Macabeos, uno de los apócrifos, capítulo 6, versículos 49 y 53, fechado como el año 150 en el calendario seleucida usado por los griegos. Según nuestros cálculos modernos, ese es el 163 a.C. Josefo menciona esto también en Antigüedades de los Judíos, el libro 12, capítulo 9 y versículo 5. Pero luego les fallaron las provisiones, los frutos de la tierra que habían depositado se gastaron, y la tierra que no fue arada ese año continuó sin sembrarse porque era el 7.º año en el cual por nuestras leyes estamos obligados a dejarla sin cultivar, dice Josefo. Bueno, él nos dice anteriormente en el párrafo 3, esto fue en el año 150 del dominio de los seleucidas. Dado que el primer año del calendario seleucida fue el 312-311 a.C., el año 150 fue en el 163 al 162 a.C. Por lo tanto, se nos muestra cómo correlacionar el calendario seleucida con los ciclos sabáticos de Judea. Se vuelve a mencionar un año sabático en relación con Herodes el Grande en el 37 a.C., en su guerra contra Antígono por el control de Judea. Josefo nos da un relato completo del conflicto entre Antígono y Herodes. Antígono fue la elección del pueblo porque era del linaje sacerdotal de los macabeos. Herodes tenía el respaldo del Senado romano, pero tuvo que luchar contra los judíos y capturar Jerusalén para establecer su trono. Josefo nos da el tiempo de esta guerra contra Jerusalén en Antigüedades de los Judíos. No voy a citar eso porque lo pueden leer ustedes, así que es. Esta destrucción cayó sobre la ciudad de Jerusalén cuando Marco Agripa y Caninio Galo fueron cónsules en Roma en la Olimpiada 185 en el tercer mes en la solemnidad del ayuno, se entiende el día de la expiación, como si hubiera vuelto a una revolución periódica de calamidades desde la que les sucedió a los judíos bajo Pompeyo, porque los judíos fueron tomados por él en el mismo día y esto después de 27 años. Esto está bien fechado y los historiadores están de acuerdo en que ocurrió en el 37 al 36 a.C. Josefo también nos dice en el párrafo segundo, dice lo siguiente, y esto lo hicieron mientras un poderoso ejército los rodeaba y mientras estaban angustiados por el hambre y la falta de lo necesario, porque este resultó ser un año sabático. Así que el 37 al 36 a.C. fue un año sabático, como también lo fue el 163 a.C. Hubo 18 años sabáticos entre estas dos fechas, 18 por 7 son 126 años. Si continuamos contando por ciclos de 7 años hasta la época de Ciro, cuando la gente comenzó a guardar los años sabáticos, debemos concluir que el conteo comenzó en el año 534 a.C. En el 534. El decreto del 534 ese es el bueno.
¿verdad? No es posible equivocarse solo 1 o 2 años. Las únicas otras fechas a considerar serían múltiplos de 7. Serían el 541 o el 527 a.C., que no cuadraría, ¿verdad? Pero todos los historiadores están de acuerdo en que el 541 es demasiado temprano y el 527 es demasiado tarde para el edicto de Ciro. Por tanto, la única posibilidad realista para el regreso de Judá del exilio es el 534. Cuando regresaron a la vieja tierra comenzaron a observar sus años sabáticos. Este es un punto de partida importante. Saber que se parte desde el decreto de Ciro. Porque Jesús nació 76 años de reposo después en el Rosh Hashanah del 2 antes de Cristo, el año 2 antes de Cristo. El número 76 es el número de limpieza y se necesitaron exactamente 76 por 7 años para preparar el camino para el nacimiento de Cristo en Belén, del Mesías. Entonces el regreso de Judá ocurrió en el 534 a.C. con ese decreto de Ciro y el templo fue reconstruido en el 515. Sin embargo, no fue hasta el 458 a.C. con el edicto del rey Artajerjes de Persia que las 70 semanas comenzaron. O sea, entonces cuando el 534 es el año en que salen, pero luego las 70 semanas se empiezan a contar desde el 458 a.C., después de esa limpieza de 76 años, con el decreto del rey Artajerjes de Persia. Su edicto fue emitido en su 7.º año, nos dice Esdras 7:8. También fue 76 años después de que, la gente de Judá que a la gente de Judá se le permitió regresar en el 534 a.C. Fue el primero de 7 periodos de 76 años de limpieza que llevaron al nacimiento de Jesús. El sitio de Jerusalén en el 70 después de Cristo también ocurrió en un año sabático, del 69 al 70 después de Cristo, con Tito, como saben. En parte esto explica la hambruna en la ciudad durante ese verano, aunque parte del problema fue que los extremistas destruyeron gran parte del suministro de alimentos. Saber qué años fueron sábados nos ayuda en nuestro estudio de las 70 semanas de Daniel, que en realidad son 70 años sabáticos desde el 458 a.C. al 33 después de Cristo, hasta la mitad de la semana 70 de Daniel, y fue crucificado al final de las 70 semanas. Siguiente epígrafe. El calendario del jubileo de la creación. El jubileo partiendo desde la creación. Aunque los hombres no lo han tenido en cuenta, el Señor tiene en cuenta desde la fecha de la creación. Los años sabáticos y jubileos comenzaron propiamente con Moisés, aunque no hay duda de que Dios ya había estado elaborando su plan de acuerdo con el calendario del jubileo de la creación. Sabemos esto especialmente al observar la vida de Jacob, quien nació en un jubileo y murió en un jubileo a la edad de 147 años. En mi libro Secretos del Tiempo, libro que ya tienen ustedes ahí pues grabado la mayor parte, creo que nos queda solamente un vídeo para terminarlo, así que lo pueden buscar aquí en el canal, muy importante para conocer los ciclos en los que maneja el Señor, los ciclos de tiempo en la profecía. En mi libro Secretos del Tiempo, dice Dr. Jones, muestro que Jacob nació en el año 2108. El 43º jubileo fue 2107 al 2108, año desde Adán. Los años esos, ¿no? En este caso sería año, contando pues afecta a los 2 años, por eso dice 2107-2108 desde Adán. Su experiencia, que le cambió la vida al luchar con el ángel en Génesis 32,
ocurrió en el 2206, cuando tenía 98 años. Este fue el 45 o el 45 jubileo desde Adán. Jacob murió a la edad de 147 años, lo dice Génesis 47:28, precisamente 3 jubileos después de su nacimiento. Este fue el 46º, el 46 jubileo desde Adán. La precisión de esto en el plan divino muestra que Dios siguió la pista de los ciclos del jubileo, incluso aunque los hombres ignoraran el plan. Más tarde Dios sacó a Israel de Egipto en el año 2448 con el fin de prepararlos para entrar en la tierra prometida, a principios del año 2450, que fue el 50 jubileo desde Adán. Aquí, sin embargo, es donde la cosa se complica por el pecado. Israel se negó a regresar a su herencia en el jubileo, creyendo el mal informe de los 10 espías en lugar del buen informe de Caleb y Josué. Se suponía que sus ciclos nacionales de jubileos y años sabáticos se alinearían con el calendario del jubileo de la creación, y esto es lo que habría ocurrido si hubieran entrado a la tierra a tiempo. Pero en cambio entraron 38 años después, Deuteronomio 2:14, tras pasar 40 años en el desierto, y entonces su calendario nacional no se alineó con el calendario del jubileo de la creación. Había una disparidad. Sus años sabáticos comenzaron cuando entraron a la tierra 38 años tarde, debido a que este número no es divisible por 7, ni sus sábados ni sus jubileos se alinearon correctamente con el calendario de Dios. Muchos siglos después, su calendario terminó con el cautiverio babilónico. Cuando regresaron en el 534, restablecieron su calendario con los ciclos del año sabático. Aún así, no celebraron ningún jubileo. En Secretos del Tiempo muestro cómo en el año 465 a.C., cuando Jerjes murió y Artajerjes comenzó a reinar, fue el 70 jubileo desde Adán. Esdras fue enviado por decreto 7 años después, en el 458, que fue el comienzo de las 70 semanas de Daniel. Este nuevo calendario profético estaba desalineado solo 7 años con el calendario del jubileo de la creación. Los años sabáticos estaban alineados, pero todavía había una discrepancia de 7 años entre los ciclos del jubileo. Así, el 80 jubileo cayó en el 26 después de Cristo, mientras que las 70 semanas, es decir, 10 jubileos, terminaron en el 33 después de Cristo. La semana intermedia formó la 70 la 70 semana de Daniel, o la semana 70. Bien, aquí tienen un infograma, el calendario del jubileo de la creación, y cómo van los jubileos y cómo pues hay una... bueno, que no están sincronizados, pero luego pues tienden a sincronizarse aunque no lo hacen completamente. Originalmente había habido una discrepancia de 38 años en el calendario de Israel y el calendario del jubileo de la creación, causada por la negativa de Israel a entrar en Canaán en el 50 jubileo, el 50 jubileo desde Adán, pero el juicio divino redujo esto a apenas 7 años. Dios alineó sus años sabáticos con su calendario, pero los jubileos permanecieron desalineados y todavía por resolver. Como les digo, todavía no se habían ajustado. Los maestros dispensacionalistas de los de los siglos XIX y XX no entendieron esta historia, por lo que no comprendieron la semana 70 de Daniel. Si hubieran entendido que representaba la discrepancia de una semana entre los dos calendarios en la profecía bíblica, podrían haberlo interpretado de una manera más precisa. Asumieron que el reloj de Dios se detuvo al final de la
semana 69, y que la semana 70, 70, se adelantó mucho más. El reloj, dijeron, comenzaría con el tiempo que llamaron la Gran Tribulación. Bueno, antes no he visto, pero ya ven que el que cuenta es el de los 3 decretos para contar los 490 años de las 70 semanas de Daniel, es el intermedio, el del año este que hemos dicho que era el 534, sí, el 534, cuando que es el cuando regresa Esdras. Entonces hay que coger, no se coge el primer decreto de Ciro ni el segundo decreto de Artajerjes, sino el primer decreto de Artajerjes. Bien. Bueno, repito el último párrafo. Los maestros dispensacionalistas de los siglos XIX y XX no entendieron esta historia, por lo que no comprendieron la semana 70 de Daniel. Si hubieran entendido que representaba la discrepancia de una semana entre los dos calendarios en la profecía bíblica, podrían haberlo interpretado de una manera más precisa. Asumieron que el reloj, entre comillas, de Dios se detuvo al final de la semana 69 y que la semana 70 se adelantó mucho más. El reloj, dijeron, comenzaría con el tiempo que llamaron la Gran Tribulación. Y bien, el último párrafo, que va resaltado doblemente, si hubieran conocido la historia un poco mejor, habrían visto que su visión era insostenible. En el año 26 después de Cristo, Jesús tenía solo 27 años y no comenzaría su ministerio hasta dentro de 3 años. El año de su nacimiento, junto con el punto de partida de su ministerio a la edad de 30 años, se probarán con mayor detalle a medida que avancemos. Bueno, pues hoy lo vamos a dejar hasta aquí para no hacerlo demasiado largo, y el próximo día vamos a continuar, como les dije, si Dios quiere, Dios mediante, el viernes, con el capítulo 2, que se titula Datación de las 70 semanas de Daniel. Vamos a ver esas fechas correctas. Bueno, pues darle las gracias por haberme acompañado hasta aquí, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, desearles que pasen un feliz fin de semana en la paz del Señor y en el gozo del Señor, y que regresen conmigo el lunes, Dios mediante, como les dije. Entonces, como siempre les digo, hasta entonces, valga la redundancia, pásenlo bien.